Qué bendición estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana iniciamos con un nuevo tema para el mes, conforme al corazón de Dios. Del rey David se dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Después del fracaso de Saúl, Dios pidió a Samuel que buscara un hombre conforme a su corazón. En otras palabras, Dios quería un hombre con elevados ideales, con un corazón recto, incorruptible, alguien en quien se pudiera confiar. Y evidentemente que lo encontró. Dios había apostado por un muchachito humilde, el más pequeño de una familia. Y era la reserva moral y espiritual de la nación y de quien dependería la esperanza mesiánica de la nación. Durante este mes estaremos analizando las actitudes y acciones que hicieron de David este tipo de persona. Y el propósito de estos estudios es que cada uno de nosotros, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, pueda hacer los cambios necesarios para avanzar y llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, leemos: Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Al leer nuestro pasaje en su contexto, podemos darnos cuenta de varias cosas. Primera, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés reúne a la nueva generación de israelitas para explicarles la ley que Dios había dado en Sinaí, ya que ellos no habían estado ahí cuando fue promulgada. Ahora Moisés en su primer discurso empieza recordándoles todo lo que Dios hizo para sacar al pueblo de la esclavitud. Moisés termina su primer sermón con una apelación a la memoria de la nación. Él recurre a la experiencia de Israel en los eventos del Éxodo para afirmarles la necesidad de serle fiel a Dios y obedecer las demandas del pacto. Moisés les declara que desde el principio de la creación ningún otro Dios ha dado tantas pruebas de su existencia, así como Jehová las ha dado, redimiendo a Israel de Egipto. La redención de Israel de Egipto fue llevado a cabo por el poder de Dios. Ese evento no había sido visto por ninguna nación jamás desde el día en que Dios creó a los seres humanos. Moisés añade que jamás otro Dios invadió otra nación con tantas señales y con tantas demostraciones de poder para rescatar a su pueblo, así como Jehová lo había hecho. Moisés afirma que solamente Israel recibió la revelación de Dios. Israel tuvo una experiencia personal con Dios en el monte Sinaí y en la manifestación de Dios en medio del fuego. Israel oyó su voz, pero aun cuando Jehová es un Dios celoso, un Dios fuerte y poderoso que no tolera el pecado, Israel no fue consumido a pesar de su pecado. Ningún otro Dios se había revelado personalmente como Jehová y solamente Israel había recibido la revelación de Dios. Jehová redimió a su pueblo confrontando a Faraón y a sus dioses con señales y prodigios. Todas las señales y maravillas hechas en Egipto tenían un propósito: demostrar su poder sobre Egipto. La redención de Israel fue un acto de pura gracia, porque Jehová había declarado su amor a los patriarcas y había escogido a sus descendientes, y Moisés termina su sermón exhortando a Israel para que reconsidere la obra de Jehová. La redención de Israel demanda la adoración exclusiva de Jehová como Dios. Israel tiene que reconocer que Jehová es el único Dios y que igual a Él no hay otro, ni en el cielo ni en la tierra. La redención de Israel también afirma la demanda exclusiva que Dios tiene sobre su pueblo. Israel fue escogido como pueblo especial para obedecer la voluntad de Dios. Si Israel reconocía que Jehová era el único Dios y además obedecía su palabra y guardaba sus leyes, Jehová le daría a Israel una experiencia próspera y duradera en la tierra de Canaán. Entonces, cuando Moisés les dice en Deuteronomio 4:39, reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro, les está diciendo a ellos y a todos los creyentes desde todos los tiempos que deben estar de acuerdo y recapacitar en que solamente hay un Dios, que no hay otro. Esto lo deben hacer desde su corazón. En la Biblia, el corazón es el centro de la voluntad humana. Esa capacidad de elegir, de actuar, de ejercer la voluntad tanto para lo bueno como para lo malo. Es la capacidad humana de elegir y de actuar responsablemente. Los seres humanos responden a la palabra de Dios con obediencia o con desobediencia.
Para la fe cristiana, la voluntad del hombre es necesaria para la doctrina del pecado y la responsabilidad de la humanidad por el pecado. Es solo porque los humanos tienen voluntad, pues que son autores de sus propias acciones, pueden ser considerados responsables de sus hechos y pueden pecar. En las Sagradas Escrituras se pasa a ocupar el primer plano como la capacidad de actuar a favor o en contra de Dios. De acuerdo con esto, debemos tener una decisión desde nuestra voluntad y no solamente de nuestras emociones para seguir a Dios y reconocerlo como el único Dios verdadero. Esto empieza en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga.